A charlar con Sergio Guillén, que es delegado territorial de la Federación Lares, que representa a una serie de establecimientos de ancianos concertados con la comunidad autónoma y que dependen de un conjunto de empresas sin ánimo de lucro, pilotadas en el ámbito nacional por el franciscano Juan Vela. Vamos a charlar con Sergio Guillén, como digo. Señor Guillén, buenos días. Buenos días. Buenos días. Encantado de estar con vosotros. ¿Cuál es la situación que podemos, digamos, pintar para los oyentes de las residencias ahora mismo en la región de Murcia que dependen de esta Federación Lares? Bien. Buenos días. Mire, la región de Murcia, a nivel general, no ha sido una de las zonas más afectadas por el coronavirus y eso también se ha visto reflejado en las residencias, que no han sido muchos los centros que han estado afectados. Para el Lares Murcia, efectivamente ha habido un centro afectado por el coronavirus. Habanilla. Y efectivamente ha sido el único centro que ha tenido positivos en Murcia. La situación actual es que, bueno, ya han pasado bastantes semanas de confinamiento y los usuarios pues siguen estando en sus habitaciones, ¿no? Entonces ahora el siguiente paso es plantear una desescalada progresiva y con garantías para nuestros usuarios. Vamos a hablar más en detalle de ese asunto, en particular la situación de la residencia de Altavida en Habanilla, donde, como comentábamos, se habían registrado algunos casos positivos. ¿Cuál es? Sí, bueno, efectivamente cuando el coronavirus entra a un centro, pues genera una sensación de incertidumbre, ¿no? y de miedo por no saber cómo va a afectar efectivamente a los usuarios. Ahora mismo la situación está muy controlada. La residencia fue intervenida en el momento en el que se dio el primer caso positivo. Fue intervenida por el Sistema Murciano de Salud y por Salud Pública, y se dividió por zonas, entre las zonas que ellos nos delimitaron, y ahora mismo la situación está muy controlada. Prácticamente no hay usuarios con positivo, y la mayoría de usuarios está en la zona de protección, es decir, ya han pasado la cuarentena sin síntomas y además con un PCR negativo que se le ha pasado a todos los usuarios y en varias ocasiones, y ahora mismo la situación está mucho más controlada. Eso le iba a comentar, si al final los responsables de salud aquí en la región han practicado esos PCRs, esos test de diagnóstico, tanto entre el personal como entre los residentes de esta residencia Altavida de Habanilla, y si sería conveniente, señor Guillén, que esos test se extendieran, tal y como viene demandando la Consejería de Política Social, al resto del personal y de residentes en la región de Murcia, en todos los establecimientos, con independencia de que se hayan registrado positivos o no. Efectivamente, se hace necesario poder trabajar y atender con garantías, y para eso es necesario tener los medios técnicos, no solo en los centros que tienen algún caso positivo, como hablábamos anteriormente, sino en todos ellos. Todos los usuarios de los demás centros pues también tienen que poder ser atendidos con garantías, como le decía, que las familias puedan acceder a ellos, y los que tienen que ser para todos los usuarios. En el caso de Habanilla solo ha sido a los usuarios, los trabajadores, no se les ha pasado ninguna prueba, pese a que están trabajando evidentemente con las medidas de PIS necesarios para ello. Evidentemente sería deseable que se les hiciera ese tipo de test de detección, esos PCRs. Hubo momentos, los primeros momentos de esta fase de la pandemia, donde hubo escasez de material para dotar al personal que atendía a los residentes, para protegerlos a ellos mismos. ¿Se ha ido solucionando en términos generales esta falta de material de protección? Bueno, la falta de material parece ser que ha sido una necesidad acuciante en todo el territorio. Se ha ido solucionando parcialmente. Las residencias han tenido que dotarse de material también por otras asociaciones vecinales. La gente ha apoyado mucho a los centros. Desde aquí quería agradecérselo a todas aquellas personas que voluntariamente y entidades han querido donar material a las residencias, pero entendíamos que esta era una responsabilidad de la Administración,
que se lo ha cubierto parcialmente. La necesidad en cuanto a material y de test en los centros sigue siendo patente, no está toda la necesidad cubierta, y además entendemos que esto va a ser algo que se va a alargar en el tiempo. Por tanto, es necesario seguir dotando los centros de material. Hablaba de ancianos de personas residentes en estos establecimientos de mayores, en particular en los que se han detectado casos positivos que han sido confinados en sus habitaciones, como una de las medidas preventivas. Esa medida, en el caso de Altavida de Amarilla, se ha suprimido ya. ¿Los ancianos pueden disfrutar todos de las zonas comunes o se siguen manteniendo todavía restricciones en esa y en otras residencias? Actualmente, todos los usuarios de todas las residencias de la región de Murcia siguen estando confinados en sus habitaciones. Si bien es cierto que cada centro, de manera progresiva, está realizando un plan de desescalada propio, porque todavía a día de hoy, a fecha de hoy, no ha habido un plan de desescalada desde la Administración que nos diga cómo tenemos que proceder en cada caso. Como decía, cada centro va desconfinando de una manera progresiva a espacios comunes, a espacios abiertos, evidentemente siempre usuarios que tengan PCR negativo y que hayan pasado la cuarentena. Eso se está haciendo extensible tanto en Amanilla como en los demás centros que ha habido positivos, como en los centros que no. Por eso entendemos que las personas mayores que ya han pasado la cuarentena es muy difícil hacerles entender que después de tantos días tienen que seguir estando en sus habitaciones la mayor parte del tiempo. Y me imagino que también será difícil en algunos casos, pues que puedan comprender que los familiares, las personas allegadas a los mismos, no pueden acercarse a estas residencias y a estos establecimientos. Señor Guillén, ¿hasta cuándo? ¿Hay alguna respuesta clara del Ministerio de cuándo va a autorizar a los familiares a volver a estar en contacto con estas personas? Pues esa es una gran pregunta a la que no tengo respuesta. Sí, hay que tener en cuenta que las residencias son hogares, que las residencias tienen un carácter muy social, donde el contacto con los trabajadores y con las familias es continuo y además suele ser muy intenso. Entonces, mantenerlos en las habitaciones durante tanto tiempo se hace ciertamente difícil. Imagínense si no atendido por una persona siempre con la pantalla, con tanta distancia, personas que en ciertos momentos tienen un deterioro cognitivo y eso todavía hace más complicado. Y las familias, pese a que hemos intentado que mantengan un contacto prácticamente diario a través de videollamadas, con algo telefónico, también lo que necesitan es un contacto físico, ¿no? Y creemos, con este carácter tan social que tenemos, que tiene que hacerse ya. No hay una fecha prevista para cuándo, pero desde luego esperamos que sea lo antes posible. Con todas las medidas, evidentemente, de prevención ante un posible contagio, ese contacto físico que algunos residentes echan en falta, señor Guillén, hasta tal punto que leía esta semana que algunos de ellos presentan un deterioro de su estado cognitivo, ya no solamente físico, a secuelas de esa falta de contacto con sus familiares. ¿Esto es así? Bueno, hay que tener en cuenta que la salud emocional es tan importante como la salud física. Y una de las características de nuestras residencias, como decía, es el contacto físico y social, con actividades conjuntas y eso, evidentemente, cuando afecta a la salud emocional, también afecta a la salud física. Y si a nosotros, a las demás personas que no estamos en residencias, nos cuesta mantenernos en un piso, imagínense una persona en una habitación durante tantas horas sin además entender el porqué de esa situación. Entonces se hace ciertamente difícil. Desde luego que esta situación va a afectar emocionalmente y por ende físicamente y cognitivamente a nuestros usuarios, que además no pueden ser atendidos toda esa parte social como nos gustaría. ¿Qué demandan a la Administración como más urgente ahora mismo? ¿Qué hace Bueno, falta en estos establecimientos con carácter, como digo, inmediato, ¿no? De manera inmediata, urgente, es un plan de desescalada que nos diga cómo podemos hacer el desconfinamiento con garantías para nosotros y para los familiares que están deseando venir, nosotros deseando verles. Por otro lado, les demandamos que cuenten más con las residencias. Como decía, esta situación se va a prorrogar, se va
se prevé un rebrote en septiembre y en octubre y queremos estar donde se tomen las decisiones. Creemos que somos nosotros quien tenemos que hablar por las personas que están en residencias, que además son sus hogares, como les decía. Entonces tenemos que estar ahí. Les demandamos que en todos los centros haya material y se pasen los test a todos los usuarios. Eso tiene que ser una medida inherente al desconfinamiento, entendemos. Y esas son las 4 claves que están encima de la mesa ahora. Esperemos que las administraciones les escuchen. Sergio Guillén, delegado territorial de la Federación Lares, aquí en la región. ¿Son 10 residencias de ancianos aquí en la comunidad? Efectivamente. Lares Murcia engloba a 10 residencias, tenemos a más de 1.000 usuarios, con un tinte sin ánimo de lucro, muy social, muy humanitario y donde la atención integral y centrar a la persona es nuestra clave. Pero a nivel nacional atendemos a más de 50.000 personas, son más de 1.000 residencias. Más de 1.000 residencias en todo el país. Gracias, señor Guillén. Un saludo. Gracias por atender la llamada de Onda Regional esta mañana. Gracias a vosotros.